Hola mis amigos, nuevamente les saluda su servidor, el pastor Eric Barría, para compartir una lección más, un repaso de la lección más de nuestra escuela sabática que este trimestre ha sido una gran bendición para mi propia experiencia y sé que también para cada uno de ustedes. Quiero que iniciemos pues con una palabra de oración para que el Espíritu Santo tome el control de estos minutos que vamos a estar juntos, analizando lo que la lección nos dejó para esta semana como ese alimento de la cual dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que quiero felicitarte si estás dedicando un tiempo diariamente para el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque hasta aquí hemos recibido una fortaleza gigantesca con estos mensajes de, de confianza, de perseverancia, de dominio propio, de la capacidad que le diste a aquellos hombres antiguos y que también nos puedes dar a nosotros cuando estamos en el crisol de esta vida. Pedimos, Señor, la compañía de tu Santo Espíritu y que las lecciones puedan quedar grabadas por ese mismo espíritu en nuestro corazón para ponerlas en práctica. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la lección número 11 para el sábado 10 de septiembre llevaba como título Aguardar en el crisol. Aguardar en el crisol. La semana pasada estudiamos la realidad de de lo importante que es, ¿verdad? El ser manso en el momento de la prueba. Esta semana nos vamos a dedicar a repasar lo que significa la paciencia, ¿verdad? La paciencia. Y también es un fruto del Espíritu Santo, según dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu también es paciencia. Así que nuevamente iniciamos diciendo que si queremos ser pacientes, si queremos desarrollar esa paciencia tan necesaria en el crisol, necesitamos acercarnos al Espíritu Santo y más que acercarnos, permitir que Él entre en nuestra vida para que Él nos dé ese fruto. El fruto no es algo que se consigue, es algo que nace, ¿sí? Es algo que nace como resultado natural. O sea, no tienes que eh, intentar ser paciente, no. Lo que tú necesitas es permitir la obra del Espíritu Santo en tu vida y podrás notar cómo naturalmente el Señor te va haciendo más paciente. Eh, Uno de los textos que no aparecen en nuestra lección, pero que me llama mucho la atención, está en Apocalipsis, en el mensaje de los tres ángeles, cuando dice, eh, aquí está la paciencia de los santos, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eh, la paciencia de los santos. ¿Por qué tú crees que en el tiempo del fin, una de las características del verdadero pueblo de Dios es la paciencia? ¿Por qué tú crees que Dios está diciendo que la gente que va a vivir en los días finales de la historia de este mundo es un pueblo paciente? ¿Por qué es necesaria la paciencia? Eso es lo que aprendimos esta semana de la importancia de la paciencia. Y notarás a tu alrededor, con tu familia, con los compañeros de tu trabajo, con las personas que más te acercas, que la mayoría de los problemas que ocurren entre nosotros suceden cuando perdemos la paciencia. El padre le pierde la paciencia al hijo, el hijo le pierde la paciencia a la madre o al padre, el cónyuge le pierde la paciencia al esposo, a la esposa, el pastor le pierde la paciencia a la oveja le pierde la paciencia al pastor. La mayoría de problemas que suceden en el hogar, en la iglesia, en las instituciones, en el trabajo, los compañeros de equipo, en la universidad, los estudiantes, tienen que ver con la falta de paciencia. Y justamente ayer estaba jugando con mi hijo
le compré un jueguito de, de pescar. Y es un jueguito donde hay que, con una cañita, sacar pececitos, pececitos. Cuando empezamos a jugar, todo iba bien, todo estaba bien, hasta que eh, él se dio cuenta que le era difícil eh, pescar. Así que mi hijo, muy inteligente, lo que hizo fue dejar la caña a un lado y los empezó a sacar con la mano. Eso me causó risa, pero me dio una oportunidad para hablarle de la paciencia. Para pescar se necesita paciencia, para todo en la vida se necesita paciencia. Y esa paciencia nos habla de un Dios que es así, un Dios paciente. Si no fuese por la paciencia de Dios, nosotros seríamos realmente consumidos. Vamos a Romanos capítulo 15, donde se nos explica algo muy importante respecto a Dios y a su paciencia. Romanos, el capítulo 15, versículos 4 y 5 dicen así: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Dice, por la paciencia y consolación. Quiere decir que el estudio de la Biblia nos hace pacientes. El estudio de la Biblia nos ayuda a desarrollar la paciencia. No, no es otra cosa que cuando entendemos que en la medida que nos dediquemos a abrir la palabra de Dios, nos dará ese fruto por su espíritu en nosotros, el ser paciente. Y miren lo que dice ahora el versículo 5: y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Miren que está hablando del sentimiento. El Dios de la paciencia, así se le conoce a Dios en este versículo. Es una de las cualidades más importantes de Dios. Miren, si Dios no fuese paciente, no habría mandado a construir un arca por 120 años. Si Dios no fuese paciente, simplemente tú y yo tal vez no existiríamos, porque es por su paciencia que, que piensa en que nosotros podemos permitir su obra en nosotros. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Así que una de las características de Dios es que es paciente. Pero en el versículo 5 de Romanos dice que Él os dé ese sentir en Cristo Jesús. Quiere decir que el deseo de Dios es que tú y yo podamos desarrollar, aprender de esa paciencia al caminar diariamente con Él. Cuando somos impacientes, no tenemos paz. La persona impaciente no es feliz. Una de las cosas que me di cuenta hace algunos años es que me incomodaba demasiado hacer fila cuando estaba en el tránsito pesado, cuando tenía que ir al banco y veía esa fila. Yo prefería muchas veces no ir al banco, aunque fuese importante no ir, por no hacer filas. Y me di cuenta que huyendo al hacer filas no encontraba paz. Entonces, la paciencia eh, no solo genera esa paz que necesitamos, sino que la paciencia nos ayuda a confiar en un Dios que dirige todas las cosas y que nos da esa tranquilidad para que podamos avanzar en lo que nos toca hacer. Muchas veces no solo la paciencia es simplemente esperar, la paciencia es la actitud que tomamos ante esa espera. Y ese es un detalle importante en la lección, porque todos estamos esperando a Jesús, pero ¿con qué actitud estás esperando a Jesús? ¿Con qué actitud estás esperando el fin de todas las cosas? Puede ser la actitud de aquel que fue y enterró los talentos que Dios le había dado. ¿De qué manera ese otro que puso los talentos y dones al servicio de Dios los multiplicó y estaba ocupado? Esa actitud de hacer algo,
de colaborar en la obra de Dios, esa actitud se aprende, esa actitud es muy importante. Imagínate estar en un parque esperando a alguien, sin nada que hacer, sentado allí esperando. ¿Cómo es esa espera? Es terrible. Pero si tú tienes un buen libro, si tú estás allí leyendo o llevas comida para repartir a las personas que pasan por allí que tal vez no tienen alimento, estás ocupado o te pones a pintar el parque, te pones a echar agua a las flores del parque, no te darás cuenta cuando ya eso que esperabas llegó. Así que la paciencia se aprende, la paciencia se desarrolla, esa confianza en Dios. Luego, la lección nos llevaba a Romanos, pero ahora el capítulo 5, donde vamos a encontrar un versículo que es corto, pero muy profundo, porque tiene que ver con el tiempo de Dios. Fíjense bien lo que dice Romanos 5:6. Leo de la Biblia. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa frase, tiempo, es muy importante. Dice que Jesús murió a su tiempo. No murió antes, no murió después. Y eso es algo que está tan hilado. La primera vez que escuché de las fiestas judías y vi cómo desde Éxodo 12 se menciona el día exacto en que Jesús iba a morir, el mes exacto, la hora exacta, todo lo que estaba escrito más de 1000 años antes, Jesús lo cumplió en un tiempo perfecto. Las primicias, el Pentecostés, todo fue a su tiempo. Jesús no murió ni antes ni después. Y ya cuando estaba estudiando la profecía de las 70 semanas que están descritas en Daniel, realmente fue impresionante para mí ver la precisión de Dios. Dios no tiene premura, tampoco Dios se atrasa. Lo que Dios hace, lo hace sin apuro y lo hace sin llegar tarde. Lo hace en el momento exacto. Y la profecía de las 70 semanas que comienza con una orden que da Artajerjes, que es la suma de otras órdenes, y la orden no era de Artajerjes, era de Dios. La orden de Dios se da y se comienza la construcción en el 457, luego en el 408 ya el templo está construido, eso en el cronograma de Dios. Después nos iba a llevar al año 27 después de Cristo con el bautismo de Jesús. Jesús fue a bautizarse en el tiempo exacto. Y luego una semana después, a la mitad de la semana, Jesús daría su vida. Eso es lo que describe la profecía de las 70 semanas, en el año 31, cuando se cumplió el tiempo. Y tú vas a ver si lees los evangelios, sobre todo el de Mateo, que está dirigido exactamente a los judíos para que creyeran que las profecías se estaban cumpliendo en Jesús. Vas a escuchar muchas veces que Leví Mateo dice, y venido el cumplimiento del tiempo. Y venido el cumplimiento del tiempo. Y lo que Jesús está haciendo, lo está haciendo en su tiempo. Porque el tiempo de Dios es increíble. El tiempo de Dios es maravilloso. Y cuando tú entiendes eso, te darás cuenta que la paciencia te ayuda a examinar tus propios motivos y tus deseos. La paciencia también te ayuda a volver a Dios, porque te das cuenta que Él es Dios y que todo está en su mano. Entonces, acércate al dueño del tiempo, al que no es afectado por el tiempo, ¿sí? Porque Él está antes y después del tiempo. El tiempo nos somete a nosotros como seres humanos, como criaturas, pero a Dios no. Entonces, el que conoce el fin desde el principio, nos conviene acercarnos al Dios del tiempo. También la paciencia desarrolla en nosotros la perseverancia, porque confiamos en un Dios que nos da esa esperanza y esa es la siguiente razón para ser paciente, ¿no? La fe. El mayor beneficio de la paciencia es que nos ayuda a confiar, a caminar por la fe, esperando el tiempo que Dios ha decidido mejor para nosotros. Tal vez si Dios nos diera las cosas que pedimos antes de tiempo,
no recibiríamos la misma bendición. Y muchos de los fracasos que hemos tenido en nuestra vida es por adelantarnos al tiempo de Dios. Es por no esperar en Dios, por no confiar en Dios. Y por último, cuando la paciencia llega a ser parte de nuestra vida, nos ayuda a entender el cuadro completo. ¿Cómo podemos ver estas bendiciones de la paciencia en la Biblia? Bueno, la encontramos en una de las historias que estudiamos esta semana y es el rey David. ¿Has leído, te tomaste el tiempo para leer esos capítulos del libro primero de Samuel, capítulo 16? Y ahí te puedes ir viendo cómo se desarrolló, cómo Dios iba desarrollando eh, la vida de David. Tú te vas a dar cuenta que las cosas que David estaba haciendo, que tal vez no eran agradables al principio, lo estaban preparando para las cosas mayores que Dios tenía para él. Fíjense que el tiempo que pasó entre la dedicación que hace Samuel hacia David y que él es coronado rey, pasaron un sinnúmero de cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que cuando Samuel va a la casa de Isaí, Isaí le presenta a todos sus hijos menos a David. Y la razón de esto es porque él era el chiquito, era el que él, su trabajo es cuidar ovejas, algo insignificante. Y estos son muchachos de guerra, son jóvenes fuertes, son valerosos, tienen actividades de caza eh, más para lo que sería un rey, ¿no? Y Samuel se emociona cuando ve al hijo mayor de Isaí, pero Dios lleva a Samuel y dice, no, no te emociones con lo que ves. En cambio, en ese mismo instante estaba David allá cuidando las ovejas y ese cuidado de ovejas le ayudaría a cuidar después al pueblo de Israel. Ese valor de enfrentar al león, al oso, le ayudaría más tarde a enfrentar a Goliat y a todos los gigantes que atravesó en su vida. Él se dedicaba allí mientras tenía a las ovejas allí, dándole pastos frescos y aguas frescas. Él tocaba su arpa, estaba preparándose para más adelante escribir muchos himnos, pero esa preparación comenzó ahí en lo pequeño, comenzó allí cuidando ovejas, cuidando, despreciado hasta por sus propios hermanos, su padre, menospreciado. Allí Dios estaba haciendo una obra con David para luego ser rey. Así también, de repente ahora estás haciendo cosas que dirás, no creo que esto es lo que Dios me llamó, pero eso que estás haciendo ahora te está preparando para el futuro maravilloso que Dios tiene contigo. De vez en cuando llamaban a David para tocar el arpa ya al rey Saúl. Saúl lo quiso matar desde ahí, le tiró una lanza. Luego lo persiguió cuando se dio cuenta que él iba a ser rey. Y la historia es interesante, es una gran historia que conmueve mi vida, porque David tuvo la oportunidad de adelantar el proceso, de matar a Saúl, lo tuvo en sus manos, pero David entendió que la paciencia, que el plan de Dios, que el tiempo de Dios lo pondría allí sin necesidad de hacer daño, que no fue lo que entendió, por ejemplo, Jacob. Jacob se apresuró, le compró la primogenitura con un plato de lentejas, se vistió como Esaú, mintió, hizo un poco de cosas, se apresuró al plan de Dios. Dios ya desde su niñez lo había eh, escogido a él. Así que en su tiempo Dios iba a poner a Jacob por encima de Saúl, pero Jacob quiso darle una ayudadita a Dios y esa ayudadita dañó su relación con su padre, con su madre, con su hermano y después él pagó las consecuencias. En cambio David, la historia de David nos muestra que en su tiempo Dios actuó en la vida de él y con paciencia David aprendió. No es fácil aprender esto, pero el crisol nos va haciendo pacientes, que es una gran bendición de pasar por las situaciones que enfrentamos. Luego, la lección nos llevaba a otro personaje, a Elías. Y Elías nos muestra justamente
como Jacob, el problema de apresurarnos. Elías acababa de realizar un acto sorprendente de parte de Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y se arrodilla y clama y fuego desciende sobre el altar que había hasta echado agua. Y toda la gente se da cuenta que Elías venía de parte de Dios. Un momento alto en la cumbre de Elías, pero inmediatamente vino un momento de crisol porque lo amenazaron de muerte. Miren, cuando uno lee estos pasajes de que Jezabel amenazó a Elías, uno dice, pobrecito, pero ¿alguna vez te han amenazado de muerte? ¿Alguna vez alguien se te ha parado enfrente y te ha dicho, te voy a matar? Miren, es un sentimiento increíble. Recuerdo un sábado que iba para la iglesia, todavía no tenía carro, así que iba en bus. Iba hasta atrás, no me dio tiempo de desayunar, así que agarré un racimo de uvas, me los iba comiendo en el bus atrás. Cuando en eso se me acercó un muchacho, se me acercó un muchacho, atrás se me sentó a mi lado y me dijo, te voy a matar. Cuando, cuando él me dijo eso, yo casi me trago la uva y le dije, ¿pero por qué? Me dice, si no me das todo lo que tienes aquí, te voy a matar. Miren, yo sentí un frío. Yo entiendo a Elías cuando salió a esconderse, cuando se fue, porque que te amenacen de muerte, tú quisieras salir corriendo de ese lugar. Nadie quiere pasar por un momento así. En ese momento Dios me dio palabras para este muchacho que me estaba asaltando. Yo le dije, sí, tranquilo, pero no tienes que matarme. ¿Quieres uva? Le ofrecí uva y él también se quedó como que fuera de acción por lo que yo estaba ofreciendo uva y como que él tenía un poco de hambre también y me las recibió. Ahí empezamos a comer uvas en la parte de atrás del bus mientras yo le daba mi celular y le dije, mira, yo soy pastor, solo ando $3 en el bolsillo, voy para la iglesia, no ando dinero, dámelos. Me pidió el dinero, me pidió el celular, se llevó mi racimo de uvas y yo quedé ese día súper asustado. Feliz porque no vio la computadora que andaba aquí al lado envuelta con el saco. Y desde ese día le hice caso a mis hermanos que me decían, pastor, no ande con la computadora en los buses, por favor. Y ahí aprendí una lección. Pero yo entiendo a Elías. Elías tuvo miedo y se apresuró. El miedo muchas veces como un sentimiento negativo nos va a hacer apresurarnos. Los sentimientos tales como la ambición, como los celos, como la ira, la pasión, el miedo, son sentimientos negativos que nos van a tentar para perder la paciencia. Y Elías la perdió, tuvo miedo. Y en ese temor fue allá y Dios allá lo fue a buscar a la cueva y le dice, Elías, salte de ahí. Salte de Elías porque eh, yo estoy contigo. No, que yo solo he quedado. No, no, hay muchas, miles de rodillas que no se han doblado ante Baal. Así que sal de ese lugar donde estás. No permitamos que la ira, la ambición, los celos, la pasión, el miedo nos haga eh, apresurar el tiempo de Dios para nosotros. Y quiero finalizar como la lección nos llevaba al Salmo 34. Creo que todos, perdón, 37. Creo que todos en algún momento hemos disfrutado de este Salmo 37 porque tiene un mensaje maravilloso para cada uno de nosotros. Sin embargo, muchas veces lo leemos sin el contexto. ¿Sabes tú qué es el contexto, verdad? El contexto es todo lo que está alrededor del versículo que le da más sentido a lo que el salmista está hablando. Y si tú solo lees el Salmo 37:4, vas a leer así. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si muchas veces has leído solo este salmo, dices, bueno, que hay que estar alegre, que hay que estar feliz. Pero si tú lees el contexto, te vas a dar cuenta de el momento en que el salmista está diciendo que debemos ser felices con Dios, deleitarnos en Dios, descansar en Dios, confiar en Dios. Vamos a leer el versículo 1. Dice, no te impacientes a causa de los malignos,
ni tengas envidia de los malhechores. Fíjate que ese es el contexto del versículo que está pidiéndonos que nos deleitemos en Dios. ¿Cómo me voy a deleitar en Dios cuando veo que los malos les va bien? Cuando veo que esa persona que me hizo daño está triunfando y eso me llena de sentimientos negativos. Mm, mm. Te va a pasar lo de Elías. Los sentimientos negativos te van a llevar a esconderte. ¿Qué dice la escritura? En ese momento cuando tú ves a un malo que triunfa, cuando tú ves que el impío prospera, no te desesperes. No te desesperes a causa de los que te hacen daño. Más bien, sé paciente. Dice, ten paciencia. ¿Y por qué debes tener paciencia? Versículo 2. Porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces, el final que tú esperas es en Cristo. Deleítate en Dios. Ellos tendrán también su recompensa por las maldades que están realizando. Es en ese momento cuando debemos aprender a deleitarnos en Jehová, porque Él hará justicia en su momento. Nada altera la paz de alguien que está confiado en Dios. Aprende a deleitarte, aprende a ser paciente y tendrás una virtud maravillosa. No ores como aquel que oraba diciendo, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No ores así, porque no es la forma correcta, ni tampoco el método correcto. Permite que Dios complete la obra que ya inició, porque seguramente ya Dios inició una obra en ti y la quiere terminar. Yo todavía no soy paciente, todavía me cuesta hacer fila, pero le pido a Dios cada día que me ayude a ser paciente y Él me está ayudando a través de muchos crisoles en mi vida, porque el fruto del Espíritu es la paciencia. Ten paciencia con aquel que te quiera hacer daño. Ten paciencia con eso que esperas y todavía no llega. Sé paciente y tú lograrás la victoria en Cristo Jesús. Permíteme hacer una oración. Bendito Padre Celestial, gracias por este mensaje de tu palabra. Enséñanos la paciencia para que podamos tener paz, para que podamos ser una bendición para todos, para que los que puedan vernos puedan encontrar ese deleite que tenemos en Jehová y ser de testimonio para aquellos otros que están luchando. Señor, ayúdanos a ser pacientes con aquellas cosas que todavía no recibimos. Ayúdanos a esperar en tu tiempo con paciencia, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo.